Ok. ¿Y ahí live? Ok. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este primer programa de Crímenes de la Élite, a donde vamos a hablar sobre crímenes hechos por la gente de poder, gente muy psicópata y bueno, como creador del blog Crímenes de la Élite, pues es un placer compartir con vosotros este tema. Todos me conoceréis ya por ser locutor en Cés y Juan, un programa a donde tocamos conspiraciones, misterios y crímenes sin resolver, como no. Y bueno, son muchos temas, ¿no?, a tratar. Vamos a empezar primero también por el tema del control mental, que mucho tiene que ver detrás de esto. Y bueno, también añadir que quiero mandar un saludo a Alfred Labremo Weber, que me nombró el otro día en el programa de News Inside Out, a donde soy corresponsal, y a Virtu Ponte Sánchez, que es investigadora sobre temas arqueológicos y demás. Y bueno, vamos a hablar, porque es muy interesante, ¿no?, lo que tenemos que comentar. Bueno, sabemos que el tema del MK Ultra no fue creado solo por los americanos, sino fue creado también por la SS alemana. Sabemos que muchos, en parte de la operación Paperclip, fueron enviados a Estados Unidos por un trato especial que tuvieron los de la SS con la CIA norteamericana, que por aquel entonces trabajaba Allen Dulles, que era de origen sionista. Y bueno, sabemos que muchos de los testigos MK Ultra han citado a varias personas como Joseph Mengele, que eran participantes en rituales satánicos y también en sacrificios humanos, ¿no? Entonces, para retroceder al tiempo, vamos a analizar de contexto. La operación Paperclip termina en la época, vamos a decir, 1953, porque primero se había hecho un proyecto atrás, que era, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, cogen a estos 1.000 científicos y se los llevan a Estados Unidos, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tienen los ojos bien puestos en tanto a Alemania, ¿no? Entonces, la CIA reclutó a estos 1.000 científicos, ¿no? Y una vez esto, se inserta el Tercer Reich ahí. Sabemos que Hitler murió en Bariloche, eso está dicho por un historiador que es Abel Basti, y, por ejemplo, dado estos datos, repito, estos datos que hay aquí, pues hay que añadir en parte que no solo la CIA trabajó con los alemanes, trabajó con más proyectos tiempo después. Es muy interesante, como digo. Y entonces, una vez que se fundó el MK Ultra, que es Mind Controller, pues se siguió los pasos exactamente para que Estados Unidos fuese avanzando en el tema de los crímenes, ¿no? Entonces, sabemos que en la época, 1977, entrando para los 80, pasó un escándalo llamado el caso Franklin. El caso Franklin era un caso a donde estaba implicado gente proveniente de la política social y de la élite norteamericana conectada con muchos países internacionalmente. Por ejemplo, ya después citaremos el caso de Mark Dutroux, etcétera, etcétera. En el caso Franklin teníamos al senador Lawrence King, que este hombre manejaba toda la élite de los republicanos, a donde eran llevados estas personas a sitios, centros de menores, centros a donde había niños y niñas huérfanos, a donde eran llevados después, vamos a decir así, en parte, a sitios VIPs de la Casa Blanca. Y de ahí ya se impartían los rituales satánicos a niños. Muchas veces eran abusados en bases militares, y esto no es broma, son datos reales. Me imagino que muchos de los que estáis escuchando diréis, ¿cómo es posible? Pueden buscarlo. Ahora os vamos a mostrar en parte uno de los proyectos que estoy llevando a cabo, que es la investigación del caso Mark Dutroux, que lo habréis oído hablar por Alfred Weber. Alfred Weber me ha nombrado como corresponsal, y eso es muy importante para que la gente de otros países conozcan de primera mano esto. Vamos a detallar esto de aquí. ¿Qué es esto? Pues esto es en parte la página web a donde yo he colgado la investigación del caso Mark Dutroux, y en parte
lo que hay. Además, tengo que añadir un dato importante, es que las familias imperialistas como los Bush, los Clinton, etcétera, 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 han hecho estos rituales, ¿no? Bien, vamos a empezar por el caso Mark Dutroux, porque de Franklin conecta a Dutroux. Bien, en el caso Mark Dutroux sabemos que no solo estaba metido este hombre, este era solo el proveedor de la élite, el Mark Dutroux a continuación, que mostramos arriba. Este es Mark Dutroux, como todo el mundo lo conoce, lo tachan de pedófilo, pero se sabe por la manifestación que hubo de la Freedom March, de las 300.000 personas que salieron a la calle públicamente a exigir la verdad porque sabían que había una élite implicada de primera mano en este caso. Bien, en el sumario Calle, que lo pueden descargar aquí para que lo entiendan, en el Drive Google File, ahí lo pueden descargar y ahí tienen todos los archivos del caso Mark Dutroux, documentos inéditos con nombres y apellidos. Y bueno, para que no os entretenga, fijaros bien el detalle, aquí os dejo claro lo que había. Se sabe que el juez Jean Cornote habló públicamente y dijo que había una mafia detrás que no le dejaba trabajar y se puso a llorar públicamente. Y eso está público. Eso está público. Se sabe que había fiestas Illuminatis en el castillo das Amerois, un castillo vinculado con gente como Rothschilds, Rothschild y las 13 familias en común. Y también se ha hablado del tema de las snoop movies. Las snoop movies son un mercado, el mercado negro, a donde se venden entre ellos, los que participan en estos rituales, las películas snoop, que son películas que entre ellos se graban. Si uno sale y acusa, pues le meterán la culpa a esa persona. Bien. A continuación, tenemos también los testigos X que hablan por sí solos y lo dicen claramente, como es el caso de Regina Luke, que cita aquí a Alberto II, el rey de Bélgica, y cita al hijo del rey Leopoldo III, aquí, entre muchas otras cosas. Pueden ver esto en Asesinatos sin resolver, blogspot.com.es. Bueno, continuamos en el programa porque no quiero que se aburran y tal, pero se sabe perfectamente y de primera mano que hay élites a nivel mundial haciendo sacrificios humanos. Otro de los temas, por ejemplo, volviendo a la CIA, porque la CIA no es limpia, ningún servicio secreto no es limpio, claramente, aunque tiene sus lados buenos y sus lados malos, eso ya lo sabemos, pero casi algunos no son limpios. Bien, continuamos. Dicho lo dicho, se sabe de primera mano que tras la operación Paperclip se viene de ahí y se instala el MK Ultra en 1953. Una vez esto hecho, se hace lo siguiente. La CIA ya coge estos y los mete para el proyecto del cometa V2. Es decir, el V2, el espía V2, ¿no? Como se puede llamar, ¿no? Y entonces, una vez marcado estos pasos, repito, de eso ya vino las torturas, porque la SS es muy experta en temas de torturas y de ahí se infiltraron con un hombre llamado Michael Aquino, que tenía acceso a la NSA. Y hablo claro, que conste. Y este hombre tenía todo el control porque era un ex teniente coronel de la Marine de los Estados Unidos y también tenía mano en el FBI. Él manejaba las redes de pedofilia norteamericanas, era el fundador del templo de Set, repito. Entonces, una vez marcado estos pasos, porque él también tiene que ver mucho con estos proyectos, sobre todo el del Paperclip que se instaló en Estados Unidos. Se sabe que Joseph Mengele no murió en el Brasil, murió en Estados Unidos. Y además, hablo claro, es que lo más curioso en estos crímenes de la élite es que el MK Ultra está muy conectado de cerca, ¿no? Luego tenemos el caso de tantas desapariciones en el mundo. Es decir, ¿cómo es posible que desaparezca tanta gente? Porque la pregunta es, ¿nos dicen la verdad o nos mienten? Pues a mí me parece que nos están mintiendo porque diariamente desaparecen millones de niños en el mundo y es aberrante, es aberrante. Y el que me entienda ya sabrá lo que estoy diciendo. Por ejemplo, tenemos el caso de Johnny Cash y no quiero hacer un lío, sino estoy explicando la cantidad de datos que tenemos aquí
en el programa de hoy de News Inside Out también, porque soy corresponsal, y del CCN, que es un canal de medio alternativo. Es claro, ¿no?, que Johnny Cash, este niño que desapareció en la época del caso Franklin, curiosamente, 2 años antes había conocido a Joseph padre en una visita que Joseph padre hizo al colegio donde estaba este chico. Y la madre, Noreen Cash, en un libro que escribió, habla de satanismo, mind control, espionaje, etc. Y de eso vino una gran amistad con Ted Gatterson. Ted Gatterson, ex agente del FBI y ya fallecido, que paz descanse, pues investigó bien de a pleno estos temas y clarísimamente dijo, hay una cúpula estadounidense conectada con sitios en Europa que hacen rituales satánicos. Es más, os voy a decir otro dato muy curioso, es que las supervivientes MK Ultra son personas que las toman por locas, pero no, de locas nada, porque es curioso que de estas 4 testigos que hay, Cathy O'Brien, Arizona Wilder, Cisco Weller, Bryce Taylor, hablan de haber visto al señor Bush padre cuando era director de la CIA en 1978 participando en rituales satánicos. Y esto hay que decirlo más claro que el agua, porque son acusaciones públicamente. Mirad, Bill Clinton ha pedido perdón, pidió perdón. ¿Cuándo salió ahí? En la conferencia esa que dio del MK Ultra ahí en la zona de la Casa Blanca, en la zona de prensa. Dijo, pido disculpas por lo que se ha hecho del proyecto MK Ultra. Este hombre pidió disculpas a las víctimas. Y bueno, ahora ha salido el escándalo de que si Bill Clinton está implicado en pedofilia. Es claro, esta gente que acceden al poder tienen que pasar primero por una serie de facciones. Si tú quieres ser presidente, tienes que pasar por esa facción. Si no, quedas en la minoría. Eso está claro. Bill Clinton y su relación con Jeffrey Epstein, esto estaba ya desde hace tiempo visto, porque se sabe que Bill Clinton, antes de ser presidente de la Casa Blanca, ya estaba siendo muy polémico con el tema de MENA, la conexión MENA, donde Gary Webb, este periodista, investigó de pleno el tema del tráfico de drogas y se sabía que había gente de mucho poder y también con el tema del Irán Contra. Estos son crímenes de la élite, crímenes contra la humanidad, a donde mueren millones de personas diariamente. Acordaros, primer paso es que en Bélgica está el Centro Europeo de Satanismo, solo en Bélgica, y luego eso lo transfieren a países mediterráneos, ¿no? Entonces, si marcamos el paso por paso, nos lleva a una conexión, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene cantidades de casos que están sin resolver. Luego, que si Texas lo conectan a México, claro. Está conectado porque de ahí viene el tema del tráfico de drogas. Luego, el siguiente paso es que estos de la droga, los de los tráficos de armas, lo del MK Ultra, etcétera, todo esto se hace una cúpula, la Elite Network, la conexión elitista. Entonces, haciendo estos pasos, ellos ya cogen ese poder fáctico y de eso hacen rituales satánicos. Bien, es importante que conozcáis de primera mano lo que pasa. También tenemos la Operación Gladio, que está muy conectada con el caso Marduk Trox. No es solo el caso Marduk Trox un caso simple, no, es que luego tenemos que ir por la costa de Europa, el mar Mediterráneo, a donde ahí están infiltradas casi todas las sectas de Europa en el mar Mediterráneo, como no, a donde, si no podemos hablar de Valencia, por ejemplo, Valencia, Castellón, Alicante, a donde han desaparecido muchísima gente, y luego el centenar de crímenes que están sin resolver en España, eso dicho por investigadores de primera mano, que hay un centenar de casos sin resolver en Valencia, solo en Valencia, en una comunidad autónoma española. Luego, también está el tema de cómo es posible de que la policía, y sabemos que la policía hace una buena labor, pero hay policías que tienen miedo a hablar de esto porque se juegan su vida cada día y se juegan su peso
en honor a ese Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? Entonces, puede parecer una locura, pero si os fijáis bien en mi blog, ahí está público el mejor sumario del siglo XXI que nadie ha hecho público. Bueno, sí, solo Wikileaks, pero ha publicado la mitad, en caso eso. Bien, continuamos. En Cés y Juan pueden encontrar todo en concreto, audios de entrevistas, el programa de cacerías humanas, compilado a Selga, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, fijaros bien que otro de los temas que voy a citar en Abu Ghraib, la prisión de Irak, donde se ha hecho torturas horriblemente inhumanas, que son torturas inhumanas, pues fijaros bien cuando ese prisionero que tiene el capuchón, que lo van a electrocutar, tiene como este capuchón, le meten como unos cables para electrocutar y tiene como, hace como un signo así, el signo Illuminati, el signo del pentagrama. Es alucinante, ¿no? El signo pentagrama Illuminati, y lo que se sabe es que está muy conectado con los Illuminatis esa prisión. Y, por ejemplo, ¿no os llama mucho la atención que en el nombre de Guantánamo, si ponéis el nombre de al revés, os sale Guantánamo? Es decir, curiosamente, si buscáis la relación que tiene el Guantánamo con la OTAN, la prisión de Guantánamo, pues veréis que la OTAN mató a un prisionero de Guantánamo. Es decir, esa prisión está manejada por americanos y la OTAN. Así de claro, más claro que el agua. No lo puedo decir de otra manera porque fijaros bien que las cúpulas del poder está el Club Bilderberg, la Cercle, el Mahué, el CDI, los Opus Dei, el Vaticano, que no hay que olvidarse del Vaticano y esa cúpula de satanistas que tienen ahí a sus personajes, a donde van a sacrificar niños, en monasterios y en sótanos. De verdad, es lamentable, pero es la realidad. Y lo sabemos bien porque, fijaros un detalle, hay un vídeo en YouTube donde un sacerdote confiesa en un programa mexicano que sacrifican a menores. Es más, todos estos datos que voy dando lo pueden buscar, lo pueden cotejar. Preguntar a Alfe Webre si hace falta, porque Alfe Webre soy su corresponsal de newsinsideout.com, a donde muestro informaciones muy impactantes, sobre todo que los Clinton se la han relacionado con el asesinato de Polly Klaas, que supuestamente habría ocurrido en el Bohemian Grove. La habían sacrificado ahí. Son muchos datos y bueno, solo tenemos una hora de programa hasta la 1 p.m., que sería a las 12 Greenwich Time. Entonces, lo importante de todo es saber cómo los políticos llegan al poder. Por ejemplo, tenemos un presidente de cada nación, ¿no? Por ejemplo, y la élite les pide un favor a cambio, que tienen que sacrificar, por ejemplo, un animal, van ahí y él accede sin problemas y sin querer lo están grabando y lo tienen pillado. A esta gente la tienen pillada y hay que hablar así, claro. Por ejemplo, otra de las cosas que la gente puede decir, esto es imposible, es que las prisiones a donde tienen a estos falsos terroristas, porque de terroristas nada, son gente que se han vendido al enemigo, es decir, ellos trabajan para la CIA y luego los meten creando falsas cosas en las prisiones de guerra y ahí los torturan y les hacen todo tipo de aberraciones, ¿no? Como en la prisión de Abu Ghraib y Guantánamo Bay prisión. Entonces, dado los hechos, y en este primer programa que haremos mucho más, que está siendo muy interesante, compartirlo con vosotros, sobre todo, de verdad que es un placer, y ni lo dudo, es además, ¿para qué necesitamos las monarquías? ¿Para qué necesitamos presidentes de las naciones si lo único que hacen es robar? Que es un robo total, es un crimen de la élite lo que están haciendo, porque, bueno, no solo crímenes de la élite son sacrificios, no, son robos, estafas, atentados de falsa bandera, como este de Francia. Lo que ha pasado en Francia es una falsa bandera, porque fijaros el detalle que cuando ese policía que está tumbado en el suelo, le pegan el tiro, pero no le dan, sino el tiro da para afuera, no le da aquí en la cabeza, no, le da afuera. Vamos, más claro que el agua no he podido ser, señores. Entonces, díganme ustedes si lo que estoy diciendo es mentira, porque no lo es.
Además que lo he investigado y os puedo asegurar que las cartas Illuminates de Steve Jackson que se publicaron, creo, en los 90, ya hablaban del 11S. El 11S estaba avisado desde los años 90. ¿Y qué pasó? Se hizo el 11S porque fue un arreglo entre el gobierno y los sionistas. Sabemos que hay sionistas que trabajan en la Casa Blanca, más claro que el agua. Otra cosa es que me digan a mí que el 11S es falso. No, el 11S es real y está hecho ¿para qué? Pues para que luego Estados Unidos pudiese ir a Irak. ¿A qué? Al Museo de Oro de Bagdad y llevarse los Nephilims, los gigantes dentro de rocas. Una cosa impresionante. A mí me parece increíble que no se haya contado todavía la verdad de esa invasión iraquí, porque muchos han salido MK Ultra de esa operación. Todos eran MK Ultra, eran ya programados, soldados programados por la CIA, que sirven a sus esclavos, a sus amos. Así de claro. Bien, sabemos que la pedofilia en cuestión de la élite es una cosa ya desde hace muchos años, no es una cosa de ahora, porque ya en la época de los reyes, monarcas, año, por ejemplo, 1820, ya se estaba haciendo, ¿no? Acordaros con el caso de Jack el Destripador. Os voy a poner un ejemplo. Sabemos que Jack el Destripador no se ha resuelto porque ellos dicen que no se ha resuelto, pero no es así, es que estaba resuelto. Y estaba resuelto debido a estos dos datos que voy a poner sobre la mesa. Albert Víctor, duque de Clarence, que es nieto, vamos a decir así, de la reina Victoria, fue detenido cuando estaba con la quinta víctima. Es decir, lo pillaron con la quinta víctima. Y luego está el dato que le han pillado haciendo cacerías humanas. Y que me vengan a mí a decir que ha sido un polaco judío. Siempre están echando la culpa o a los polacos o a otras nacionalidades. Pero ese es realmente Jack el Destripador, Albert Víctor, duque de Clarence. Que ahora nos quieren vender la moto con que si ha sido el polaco o ha sido el zapatero que tenían por ahí en la zona. No, no hay que tragarse esa mentira de Estado inglés. Igual que con el tema de Lady Di. A Lady Di la mataron porque sabía mucho más de la cuenta. Y eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, Crímenes de la Élite, programa en español que se dedica a investigar, a divulgar y a hablar de las cosas como son, os ofrecen informaciones de primera mano, como no. Y en este programa televisivo que me están viendo 90 personas, que de verdad les mando un fuerte abrazo, y los que no me entiendan, pues pueden ir a este blog que les he marcado y pueden traducirlo al inglés sin problema. Bueno, vamos a continuar porque es muy interesante. Holanda. En Holanda, en Países Bajos, del país que vengo yo, se sabe que se han hecho muchos rituales satánicos, y lo digo en clave porque se sabe que el que era, porque ya no lo es más, secretario de Estado, Joris Demek, era un pedófilo, y es decir, eso lo ha dicho la prensa pública. Ha sido investigado, se le condenó solo a 6 meses a limpiezas y no ha ido a la cárcel. Y está investigado y relacionado con casos muy gordos, sobre todo el de Dutroux, el caso de un niño alemán desapareció en Alemania, que lo encontraron, se ve por testigos, que estaba en una casa de prostitución en Rotterdam, y que Joris Demek habría tapado eso. Bueno, es muy doloroso que desaparezcan tantas personas a nivel mundial, pero la gente debe de ya cambiar su chip y decir, esto pasa por algo y hay que averiguar. La gente del pueblo pueden ser investigadores, pueden indagar, por favor. No se queden atrás, háganlo porque hay mucho que hablar de este tema. Sobre todo cuando a mí me invitan, por ejemplo, a hacer un programa sobre esto de Crímenes de la Élite con Alfred Weber. Curiosamente, mucha gente estuvo atenta y le gustó mucho, y además, porque hablamos de datos muy interesantes y sobre todo el tema de la pedofilia y las redes que conectan desde Estados Unidos a Bélgica, y luego de Bélgica a España, y luego a Portugal, y luego a Francia, y luego a otros sitios. Porque no es normal, fijaros el detalle en el caso Martutros, otro de los detalles muy llamativos, que no solo había Martutros de asesino en serie, como dicen la versión oficial, que no era ningún asesino en serie, era el proveedor de la élite. Así de claro. Habían, pues, 3 personajes que iban también, supuestamente, matando a personas.
Uno de esos era, si mal no recuerdo, Michel Fournier, un asesino en serie, según lo dice la prensa, y voy a hablar como dice la prensa, asesino en serie, aunque para mí es otro proveedor. Y más que es curioso que en aquella época habían desaparecido mucha gente. La época de los 90 parecía una época muy de que gente desaparece, etcétera, etcétera, etcétera. La época de los 90 fue muy dura. Y en los 80 también. Parece que ahora ha descendido, aunque lo siguen haciendo, pero en plan secreto ya. Ahora ya no es tan frasco, tan sutil y tan, ¿cómo se decir así? Tan espontáneo, ¿no? Es más secreto. Cuando hacen estos las reuniones, antiguamente era, es decir, podía acceder alguno con status establishment, pero ahora tienes que acceder por recomendación de alguien. Y eso lo digo porque hay testigos que hablan de lo mismo, así tal como lo digo. Y bueno, ya en próximos programas os mostraremos más cosas, porque por el momento este es mi debut y bueno, estoy poniendo casos de primera mano. Luego tenemos el caso de West 3 Memphis, que es uno de los casos muy interesante, como no, y voy a hablar del caso este. Son 3 chicos que aparecen muertos en el río del diablo, el Devil's Notch. El río del diablo, así se llama en español, y aparecen muertos con un pentagrama satánico aquí en el cuerpo, tenían como unas marcas y se detenieron a 3 góticos que según para la policía eran los culpables. Pero 20 años después surge la cosa de que la prueba de ADN que se les ha hecho, que no son los culpables, que ha sido una falsa bandera. Entonces, más claro que el agua, queda casi una conspiración y lo pueden leer y los dejaron libres porque el juicio fue pésimo, las pruebas que se presentaron eran muy malas, no se alegaron nada en contra de ellos, entonces fue como una encerrona, ¿no?, que se les hizo, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no?, con el tema de Martin Trox, pasa absolutamente lo mismo. Entonces, a mí me queda claro el siguiente mensaje, es que estamos viviendo en un mundo gobernado por psicópatas, satanistas y gente que son de la facción de los demonios. Pero este año 2015, hablando de lo positivo, creo que va a ser el año que se les va a rematar la faena. Creo que van a caer muchos, se van a abrir muchos escándalos y se les va a acabar el chiringuito. Es decir, me parece increíble. Me parece increíble que esta gente se crean los amos de la justicia. Porque si son tan amos, pues me parece que ya con los escándalos que ya han salido por el momento de este señor Jeffrey Epstein, Timmy Savile, la periodista que liquidan a Jill Dando por investigar la pedofilia. Se sabe que Cliff Richard estaba también implicado porque se le preguntó por el Guest House, el escándalo de Inglaterra, de las casas de menores, a donde iban a hacer sus relaciones íntimas, y solo eran para VIPs, sitios VIPs, no eran para señores cualquiera, eran del High Establishment y gente del Parlamento de Westminster, ¿no? Por ejemplo, esto es el caso de Margaret Thatcher, que tenía a todos sus parlamentarios todos metidos en pedofilia. Y la pregunta es, ahora toda Inglaterra se está aterrando de horror. Todos los parlamentarios políticos que hay, es decir, todos, posible se salva alguno, pero no todos, está involucrado en pedofilia total. Y mirad la prensa inglesa, cada día está llena de información repleta sobre casos de pederastia. Si no ha sido el ministro, ha sido el músico tal. Si no, el actor de cine, si no ha sido el político de los verdes que está imputado en pedofilia. Vamos, cada día es eso. Entonces se está abriendo el New Gay, el despertar de la conciencia. Se está abriendo y se está dando a entender que ya no somos tan el ganado que éramos antes. Ahora la gente ya no se toma tan en serio las elecciones políticas, ya no se toma ya las cosas como antes, vamos a creer en tal político, vamos a creer en tal persona. No, 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 no. Ahora han cambiado las cosas y creo que ahora es el momento exacto de reaccionar y decir, vamos a por el cambio político, vamos a elegir a un partido político que creamos que sea honesto y que no nos engañe, porque hay muchos estafadores, muchos políticos de la casta, por decirlo así, que van engañando al pueblo. Y ya está bien que tengamos pedófilos políticos en todos los países del mundo. Entonces, la élite solo le queda una cosa, o crear su guerra o queda la otra facción de la no élite, es crear el famoso BRICS que va a beneficiar bien a la humanidad. Esto lo dice Benjamin Fulford, ¿no? Creo que Benjamin Fulford
no va por mal camino. Y creo que Benjamin Fulfo con el tema de BRICS va muy bien. El BRICS es lo que va a tumbar a la élite, porque muchos países están asociados con estos 5, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Estos 5 países que he nombrado. Sobre todo, el despertar de la conciencia es lo que hace que la gente despierte e investigue un poco sobre lo que pasa con estas élites putrefácticas. Mirad, un ejemplo muy fácil. ¿Por qué se crean tantas falsas tapaderas, tantas operaciones encubiertas sobre las operaciones de niños que han sido violados, torturados y les han hecho todo tipo de sadismo por esta gente de la élite que se ponen encima en televisión, se ponen de santos, yo no he hecho nada porque tengo diplomacia política y ya no me pueden hacer nada. Claro, pero va a llegar un momento que la justicia va a decir, se acabó, vuestra lotería se acaba, este mismo día se acaba. Entonces, estos tienen los días contados, de verdad, más claro que el agua. Y fijaros un detalle, Cés y Juan como proyecto, como programa de radio, ahora aquí en televisión, ya estamos llegando a miles de personas y creo que de verdad, creo que va a ser muy bien visto, de verdad, porque bueno, mucha gente me pregunta, oye, ¿vas a hacer un vídeo sobre Elvis Presley, si está vivo o no? Ya hablaremos de esto en próximos programas, qué pasó realmente con Elvis Presley. Bueno, se sabe que en el tema del MK Ultra, muchos han sido salidos del Instituto Tavistock y el Stanford Research, como no, el Instituto Tavistock estaba muy conectado con Stanford Research y de ahí entre estos dos proyectos que estaban fusionados, la CIA pues donaba 20 millones de dólares para que pudiesen salir nuevos artistas, actrices y actores. Y esto pues son crímenes de la élite, más claro que el agua, porque el MK Ultra primero, cuando se aprobó, tuvieron que hacer sus torturas con sus propios soldados americanos. Y luego, como vieron que era un éxito, vamos a expandirlo por Europa. Lo primero que hicieron con vamos a decir así, tras la operación Paperclip, ¿no? Ponen el MK Ultra y la primera guerra que pillan, ahí lo tenéis. Operación Candidato Marcuriano. Bueno, es verdad que sobre todo en la guerra de falsa bandera de Bosnia, también en lo del Golfo de Kuwait, cuando dicen que tenemos a Saddam Hussein, que en el cual decían que tenía armas químicas y no tenía nada, solo que era un vendido y que miles de historias. Sí, bueno, por ejemplo, Osama Bin Laden, que todo el mundo cada vez que lo nombra la gente se aterra de terror. Yo os digo una cosa, ese hombre es falso culpable. Os voy a decir lo que pasa. Desde 1930, cuando, bueno, ni todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, los americanos ya hacían negocios con Arabia Saudí, ya desde 1930. Con la operación esta que os estoy diciendo, la operación de Arabia Saudí y Estados Unidos, esto ha venido desde hace mucho tiempo. Los negocios elitistas con crímenes de niños desde hace muchos años, sobre todo en la época de los aztecas, la época esta que estaban todas las tribus, ya desde ahí se hacían rituales satánicos. Hay que ir muy atrás para conocer esta historia. Bueno, además, otro detalle muy importante. Estamos hablando de muchos temas y no quiero que no nos desviemos, pero bueno, estamos yendo por buen camino. Siguiendo los pasos que he dicho, fijaros bien, Arabia Saudí y Estados Unidos llevan haciendo negocios desde 1930. Esto empezó con la dinastía Bin Laden. Una vez que Osama Bin Laden es criado y todo esto, primero lo capta el servicio secreto saudí. Luego, Osama Bin Laden es reclutado por la CIA con la Guerra Fría en 1978. Y luego trabajó de topo para Estados Unidos y a cambio recibió regalos de los padres Bush. Porque sabemos que la familia Bush, desde 1930, empezando por Prescott Bush, que financió a Hitler, a la SS alemana, que fue condenado por ello, pero no fue a la cárcel porque se salvó, porque tenía ya todo su dinero, etc. Pues sabemos que esta gentuza criminal, pues han estado desde hace milenios haciendo todo este tipo de barbaridades. Y crímenes de la élite, pues es eso,
el Comité 300, los Bilderberg, el New Westland Post, el Wackenhau, que es un partido de extrema derecha, es decir, extrema derecha elitista, acordaros. Entonces, siguiendo los pasos, sobre todo, es curioso porque hay tantas cosas de las que se pueden hablar y cuestionar, es el hecho de cómo es posible que ahora, justamente ahora con el ataque elitista de la OTAN, Gladio, en París, con el tema de si ahora quieren echar la culpa al Islam, cuando el Islam no tiene nada que ver, solo lo que nos quieren hacer es dividir. Las razas las quieren dividir y crear esa facción del nuevo orden mundial y crear una tercera guerra mundial electrónica. Más claro no lo puedo definir, porque estamos hablando del concepto élite mundial. Sin irnos muy lejos, David Icke, por ejemplo, lo decía así, las monarquías, etcétera, desde hace años han utilizado desde las cruzadas el crimen violento. Y el crimen violento, satánico, criminal, es eso. Se comen la carne de los niños y luego pues se la beben. Vamos, sé que es horrible lo que estoy diciendo, pero busquen información. Ustedes deciden si creerme o no. Así de claro, no hay más que decir. Entonces, a base de lo que he visto estos años, David Icke, Oliver Stone, Benjamin Fulford, Alfred Webre, personajes que luchan día a día para que la gente despierte y conozca el terrorismo de Estado creado por los mismos que nosotros votamos. Mira, para que se cumpliese el ritual satánico 11S, pues ¿cómo se encargaron para hacerlo? Como ya estábamos avisados desde hace tiempo, gracias a Steve Jackson, que él lo sabía, él tenía acceso a informaciones muy delicadas. Entonces, ¿qué se hizo para que se hiciese el 11S? Pues se hizo lo siguiente. Al Gore, que también es otro desgraciado, pero bueno, por aquel entonces todo el mundo creíamos que todo era bueno. Entonces, una vez hecho esto, las elecciones, como se sabía que Al Gore estaba ganando, pues Bush tuvo que ir a Florida, a Texas, rescatar votos, pues sí ganó, sobornando a sus votantes a cambio de que se cumpliese ese atentado 11S, falsa bandera creada por los sionistas y el gobierno norteamericano. Si ustedes me preguntáis de qué facción soy yo soy de aquellos que lucha, que divulga, que ama el concepto de la verdad. La verdad nos hace poder. La información es poder también. Por lo tanto, es importante que el pueblo, la gente, se una por un cambio este año. Este año es la decisión importante. O nos vamos bien o nos vamos mal. Pero yo confío en ustedes. Yo confío y por eso hablo aquí en televisión, en CCN, donde pone CCN Live, lo pueden ver el eStream o el CCN en la página. No es CCN, no os confundéis con el otro, pero bueno, es importante que la conciencia humana despierte y descubra y desenmascare a la élite. La élite es solo que ellos se creen los amos del mundo. Las 13 familias, los comités 300, Bill Gates que envía vacunas a la India envenenadas, luego se lo ponen a los niños mueren cada día por esas vacunas que se enferman totalmente, vamos, alucinante. Entonces, ¿por qué no pensar que la India lo va a juzgar? Hay una información que lo dice. Van a juzgar a Bill Gates. Si eso es así, bien, ya vamos yendo bien. Curiosamente, pillaron al ingeniero el otro día de Bill Gates con 6.000 imágenes de pornografía infantil en su cuenta Gmail. Y tenía una fortuna de 154 millones de dólares. Impresionante. ¿Cómo es posible? Es curioso. Os voy a dar un dato muy significativo. Cuando se publica en newsinsideout.com el artículo de Dutrox, con mi investigación pública en inglés para que la puedan ver la gente de habla inglesa y, bueno, la gente de habla hispana puede ir a mi blog y ver lo que está escrito en español. Bueno, vamos al grano. Una vez esto, publicado el 29 de diciembre de 2014, entrando al 2015, el 4 o el 5 de enero se hace público que el hijo
de la reina de Inglaterra, que se llama Andrew, el Andrés de Inglaterra, el duque de York, me parece que se llama, ha sido denunciado públicamente por una chavala que ahora es madre de 3 hijos, que esta chica, ella dice, Virginia Roberts creo que se llama, que de muy joven había sido llevada a un sitio, a una isla, y ahí en una casa, un chalet muy grande, donde se reunían multimillonarios y hacían pues reuniones y habían cosas aberrantes. Es impresionante, como no. Y bueno, es como digo, ¿no? Esta gente, entre una a la otra, hay una lucha interna también. Pensar una cosa, ¿no habéis pensado en que este año pueda caer gente de las que nosotros hemos confiado? Bueno, Bill Clinton ya está cayendo y es un demócrata, fijaros bien. Dicen que los demócratas son limpios, ¿no? Y siempre echan la culpa a los republicanos, pero me parece que todos son amigos con el mismo carnet de identidad, izquierdas y derechas, desde siempre, ¿eh? Más claro que el agua. Bueno, quiero materializar punto por punto que cómo yo sé todo esto. Bueno, cuando tú te pones a analizar información y hablas con gente del Internet, gente que te cuenta, pues mira, esto no está bien, esto sí, y bueno, o te dicen, mira Juan, hay datos que todavía no han salido, ¿no? Sé cosas que próximamente voy a contar que os va a dejar muy alucinados. Hay gente en el Internet que me envían informaciones, a veces son delicadas, que no puedo sacar porque, bueno, me podían demandar y me puedo jugar el riesgo que no quiero acabar en ningún tribunal. Por Dios, sería un escándalo público, ¿no? Y dicho lo dicho, porque no hay libertad de expresión, gracias a Dios que existen estos medios alternativos y podemos discutir de la facción única y hecha de estos temas, ¿no? Bueno, la verdad que me encanta hablar con ustedes, en público, los oyentes aprenden, sobre todo aprenden de la gente como nosotros. Soy un chaval que solo tiene 18 años y de verdad confieso, soy del 13 de 3 de 1996. Me llamo Juan Lancam, conocido como César Juan, investigador y corresponsal de News Inside Out para la gente de habla hispana. Para mí es una pena no hablar inglés, porque si hubiese hablado inglés, mi inglés no es bueno, es medio, normal, tengo que avanzar a poco y es una autocrítica que me pongo a mí mismo y creo que es algo importante, que para todo el mundo dirá, bueno, pues al menos se pone una autocrítica y se reconoce que su inglés es medio y que tiene que ir mejorando. Bueno, es importante saber que la élite está por todas las partes y sobre todo fijaros una cosa, en África tienen sus bases y ahí van a buscar el oro, van a buscar su plata y ahí buscan todo, porque en África solo van por sus intereses, no van por la gente, sino la gente. Todas esas ONG sabemos que ayudan a la gente como UNICEF, etcétera, etcétera, pero realmente no cantan lo que saben realmente, solo hablan de lo que ellos quieren, su conveniencia. Y su conveniencia es así de claro, el dinero y el capitalismo. Así de claro, y más claro no se puede decir, ¿no? Entonces, el Internet es un medio imprescindible ahora en esta época. Gracias al Internet se ha podido saber muchas cosas. Por ejemplo, hace poco lo hacía reconocido que se han hecho experimentos con naves extraterrestres, que eso también forma parte de la élite. Crímenes de la élite, pedofilia, satanismo y también las bases militares a donde luego de esos sacrificios humanos que se hacen lo usan para hacer experimentos con híbridos. Híbridos, sí. Y pueden decir, este tío está paranoico. Mira, ojalá que esos que digan que soy paranoico, que lo miren y que miren al excoronel SC de la era 51. Cómo lo dice tan claramente, tan sutil, que había reptilianos Alfa Draconi en un edificio donde se explotó, era una especie de edificio de fábrica, y salían corriendo seres Alfa Draconi. Cosas que ni gente de este mundo se podría imaginar. Y bueno, es claro, es sutil, es importante también saber cómo funcionan las estructuras de la élite, porque bueno, abajo tenemos la policía,
en mitad tenemos la cúpula ya un poco de alta esfera y luego ya lo de arriba, que es el Vaticano, el Opus Dei, la masonería, vamos a decir también así, las sectas satánicas como el templo de Set, también las conexiones de Anton LaVey, que Anton LaVey era criminólogo, por cierto, y trabajaba para el FBI. También, eso no lo sabías, ¿no? Alucinante dato. Anton LaVey, criminólogo. ¿Sabes lo que significa? Que la policía, aparte de que es, vamos a decir así, ha tenido a delincuentes trabajando para ellos, por parte de los malos. Entonces, más claro que el agua no se puede decir. Y para mí todo ya está dicho. Todo está dicho ya. Porque todavía nos falta saber un poco más, pero para algunos ya todo está dicho. Y bueno, en parte de los rituales satánicos creo que lo hemos definido todo. Y la verdad, te os digo de verdad, dejar de ir a la iglesia, porque la iglesia es una manipulación mental, un control mental impresionante de masas, que no tenía ni palabras para definir lo que es. La Iglesia Católica es una secta, una falsa religión, donde se maneja el narcotráfico, los rituales satánicos y el Vaticano tiene su propio Estado, su propio establishment, son intocables, intocables por parte de la facción de los ocultistas y todo eso. Bueno, más claro que el agua, porque fijaros un detalle, Opus Dei, los jesuitas, todos estos grupos religiosos que alegan ser buenos para la lucha contra la pobreza, en verdad es la lucha contra nosotros mismos, contra el ser humano, a donde en Alemania tienes que pagar 300 euros de narices, de impuestos. Aquí en España lo que pasa es otra cosa curiosa. Aquí en España tú marcas la cruz y lo donas, pero también sabemos que algunas cosas que el gobierno da es por la fuerza, ¿eh? Mucha gente malinterpreta esto. Es decir, en Alemania es obligado. Aquí el gobierno lo regala gratis y aún así nosotros podemos marcar la X y donarlo y la gente hay que dona. Es absurdo, es patético. ¿Para qué hay que donar a la iglesia? Si la iglesia, ¿por qué van con sus sotanas negras y todo eso? ¿Para qué van con sus sotanas negras si en verdad Jesucristo nunca dijo lo de la creación de una iglesia católica? Jesucristo era un sanador. A Jesucristo lo sacrificaron en Roma. En Roma, acordaros. Los romanos, mejor dicho los romanos, porque esos eran de Roma. Entonces, los romanos de Roma sacrifican a Jesucristo. Y aunque hay dudas de quién era Jesucristo realmente. Bueno, más claro que el agua no lo he podido decir. He hablado muy claro para vosotros. Y la verdad que me parece importante este primer programa como introducción para que me conozcan. Ya cuando me vayáis conociendo y tal, creo que vais a disfrutar. Tengo mi canal en YouTube, que me pueden seguir como Ceci Juan Canal Oficial YouTube. Luego también estoy en iVoox como Ceci Juan. Ahí pueden encontrar muchas informaciones de verdad. Y es importante, cómo no, hablar de estos temas. Para mí ha sido un enorme placer hablar con vosotros, ya entrando en fase final. Y bueno, además de que es muy, muy interesante la facción del poder. Haremos muchos más programas, traeremos a gente, discutiremos sobre qué hay más detrás de esto y además, como no, es impresionante cómo las facciones del poder trabajan con el poder de la justicia. Es decir, el poder de la justicia lo tienen controlado ellos. Parece una mafia. Parece una mafia. Sí, de claro, lo digo. Como le dije en un anterior vídeo, acordaros bien del caso Marduk Trox, cuando lo hablaba, decía, bueno, pues Marduk Trox lo utilizan como un peón. Si lo quieren tener en jaque, lo tienen en jaque, y si lo quieren tener en mate, lo tienen en mate. Más claro que el agua no lo puedo decir. Y sabemos que las redes de pedofilia europeas, hablo de solo de Europa, están conectadas Bélgica, Holanda, Inglaterra, Francia, luego ya bajando ya por la costa mediterránea. Mónaco hacia la costa mediterránea, tocando Cataluña, Cataluña, Tarragona, Tarragona ya llegando hacia Valencia y Alicante. Y ahí tenemos el control más satánico del mar Mediterráneo. Más claro que el agua. Vamos, creo que lo importante a día de hoy es que luchemos, es que seamos, bueno,
intentemos ser pacíficos, porque sabemos que si vamos a las manifestaciones la policía nos va a arrear con las porras. Y eso no me parece bonito. Si vamos a una manifestación, creo que provocar no es lo más sensato. Lo mejor es utilizar el cerebro humano y hablar con las palabras, porque eso da amor y da más ideas que utilizar ahí y decir, no, es que estos son mala gente. Ya se revelarán, se quitarán el casco y se unirán contra nosotros. Eso es todo. Importante saber, eso es todo. Saber es poder. La sabiduría es lo que hace a la persona interiormente. Y bueno, la verdad que estoy muy contento de verdad hablar con vosotros, disponer de, aunque sea una hora, y hablar con todos ustedes, porque no solo y Juan, soy una persona también que cuando salgo a la calle y hago la vida cotidiana, veo que la gente, unos pasan del tema, otros dicen, sí, hay que hacer más caso a lo que dice la gente, personas como yo, es decir, pero, por favor, tómense esta información en serio. No digan que estos son burradas, por favor, porque no es bonito ya de una vez de decir, no, esto es muy feo, esto es muy asqueroso, lo que está diciendo es un discurso antisistema, no está a favor del sistema. No miren a ese lado, miren el lado de la sabiduría humana y de la espiritualidad, porque de eso aprendemos todos y de eso canalizamos todos. Y la verdad es que no tengo más palabras que decir, aunque sí, solo mandar un saludo al equipo de CCN y mandar un saludo a todo el equipo. Alfe Webre, que hace un trabajo de verdad, poca gente tiene esa capacidad que tiene Alfe Webre. Porque Alfe Webre, gracias a él, de verdad, y gracias a personas que me apoyan, de verdad, también por seguir esto, pero Alfe Webre, Maurice Weber, Virtu Pontes, Pili Reyes, Victoria Ken, el científico Juan, Wicca políticamente incorrecto, Manuel Pitach, el acorazado también, Mónica Ruiz Sánchez, Nima, personas que están ahí conmigo, Giovanni también, los oyentes también. Y bueno, ya hoy por hoy ya lo hemos dicho todo y de verdad. Muchas gracias por haber estado aquí. Falta un par de minutos para que concluyamos. Y nada, pues cualquier cosa me pueden encontrar. Mi Facebook es Juan Lanca. Pueden escribirme. También tengo mi email que es cesijuanebox@hotmail.com. Y bueno, me parece muy interesante hablar con todos ustedes. Y ya, pues, el próximo día, vamos a decir así, el próximo día 16, no, perdona, el día 17 estaremos en directo con todos ustedes para hablar de otro programa más sobre la élite mundial, las facciones, las conspiraciones, los encubrimientos y las falsas banderas. Bueno, nos despedimos desde hoy. Nos vemos en próximos programas. Un abrazo muy grande. Nos vemos. Hasta luego. Y bueno, en fin. A ver si me cierran. The current state of human society and culture in the 21st century is not the result of organic evolution.